Buenas, estimados estudiantes, participantes de esta asignatura denominada Complejidad en Gerencia y Toma de Decisiones. Vamos entonces a seguir desarrollando la unidad 1. Ahora vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con el tema 3 en el desarrollo de un elemento tan importante como es el origen de la complejidad y racionalidad limitada de los agentes versus el modelador. Entonces, iniciemos básicamente con lo que es la complejidad organizacional. La teoría en realidad es teoría de la complejidad, pero se aborda desde la arista de lo que es la organización, porque las organizaciones son estructuras, valga la redundancia, organizacionales, administrativas, que están conformadas por seres humanos, por agentes, por entes, los cuales son dignos de estudiar en todo ese proceso de modelado y simulación que nosotros sabiamente hemos comprendido de alguna manera. Entonces, el concepto formal de complejidad organizacional tiene que ver con que se refiere concretamente a aquellos fenómenos o problemas en donde interviene un número amplio de factores o variables interrelacionados que conforman un todo orgánico. En otras palabras, es un sistema de un conjunto de elementos heterogéneos debidamente organizados. Esos entes, esos agentes, esas personas, esos seres humanos que forman parte de una organización conforman sus sistemas de sistemas organizacionales que no necesariamente son homogéneos, son heterogéneos. Y la teoría de la complejidad organizacional los estudia desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista organizacional. ¿Cuál es el origen? La complejidad organizacional, su origen surge a mediados del siglo XX, concretamente, aunque tiene sus antecedentes, como lo vamos a desarrollar inmediatamente. Yo le pongo más o menos a partir de 1950, sin embargo se va a estudiar desde el siglo XVI, y sin embargo si vamos más atrás, pues inclusive en la Biblia se nombran procesos administrativos. Por lo menos el libro de Daniel es muy enfático en ese tipo de cosas, ¿no? Porque es la gerencia del rey Nabucodonosor. Bueno, la complejidad organizada surge a mediados del siglo XX como un paradigma científico que busca comprender la complejidad de la vida. El estudio de la complejidad organizada se ha abordado desde diversas disciplinas, como la cibernética, que lo vamos a ver después, que representa un sistema de control y de leyes generales en la comunicación. La cibernáutica estudia eso. Ella dice que los sistemas se autorregulan y aprenden de esa retroalimentación. Bien, la autorregulación, entre otras, que también vamos a mencionar algo como un elemento que forma parte del proceso histórico que fue conformando lo que hoy en día denominamos complejidad organizacional. Breve historia de la complejidad organizacional. Esto lo he tomado según Galarza del 2019. Entonces, tenemos el siglo XVI y siglo XVII. Claro, yo había mencionado tranquilamente de procesos anteriores, de todo lo que es la etapa, grosso modo, de lo que es el proceso de la esclavitud, de lo que es el proceso del feudalismo, del mercantilismo, si se quiere, que se desarrolló más o menos en el siglo XV, XVI, cuando en 1453 cae Constantinopla desde el punto de vista histórico y la ruta de la seda se ve interrumpida, o sea, Occidente tiene interrumpido el comercio con Oriente y se buscan nuevas fuentes de retroalimentación de lo que es el comercio, y es cuando casualmente, pues como ustedes la mayoría sabe, pues se descubre América supuestamente, ¿no? En ese sentido, porque América ya existía. Eso fue evolucionando en un comercio internacional entre las potencias occidentales, las naciones occidentales y lo que son las colonias, y se va desarrollando un mercantilismo arduo. Eso va evolucionando principalmente en Inglaterra, donde fueron formando elementos ingenios desde el punto de vista mecánico para poder satisfacer una demanda que estaba creciente.
y habían procesos de esclavitud que generaban algodón y entonces los ingleses pues básicamente se enriquecieron con darle valor agregado a esas materias primas, pero esas materias primas para su proceso necesitaban de recursos humanos y los recursos humanos pues que ya no eran esclavos básicamente porque existía todavía la esclavitud, pero en Occidente pues se fue valiendo, pero fue surgiendo un nuevo un factor de producción que fue la mano de obra, los obreros, ¿no? Que bueno, trabajan muchas veces más de 12 horas, 18 horas en todas estas instalaciones de producción. Pero desde el punto de vista filosófico nos interesa lo siguiente, que se fue olvidando todo lo que es lo que es el supuesto oscurantismo, porque tampoco yo voy a ser enfático, voy a ser concreto en el decir de que era un atraso totalmente lo que se vivió en la Edad Media. Siempre sí, se presentaron científicos que aportaron al desarrollo del ser humano, ¿no? Pero sí se fijó formalmente lo que es que fue reemplazándose paulatinamente la filosofía de Aristóteles, todos sus postulados y la teología cristiana que se fundamenta más que todo con teólogos con Tomás Aquino, todas estas estos escritos, lo que tiene que ver con San Agustín, y se fue formulando todo aquello en un mundo paradisíaco que tiene que ver con las máquinas. Ya lo dije por qué, ¿no? Por el hecho de satisfacer una demanda a nivel mundial y eso fue concentrando ingenios principalmente en Inglaterra, que poco a poco fue evolucionando a algo que se desarrolló la revolución industrial más o menos para finales del siglo XVIII, 1750 para allá. Entonces dio paso a lo que es la industrialización, ¿sí? Ya en el siglo XVIII y siglo XIX surge el romanticismo británico, toda una experiencia surgieron escritos de novelas, versos, poesía, una escritura pues algo idónea, romántica, algo ingenua, pero que se fue contrastando con lo que es la razón, el racionalismo del conocimiento. Fue una etapa interesante donde la filosofía, el conocimiento, el saber hacer se confronta con esa imaginación dulce, utópica de lo que es el romanticismo. Ya para la segunda mitad del siglo XIX avanza el pensamiento evolucionista. Recuerden que Charles Darwin a finales de este siglo publica El origen de las especies y eso revolucionó el mundo científico de esa época. Entonces dio a la formulación de la teoría celular, la microbiología, donde se demostraron varias cosas, varias teorías se cayeron en el sentido de la generación espontánea, por ejemplo, y otros elementos que se consideraban tabú, pero se formalizaron con estos nuevos dispositivos, estas nuevas teorías que se formularon y posteriormente se comprobaron. La herencia la herencia de la genética que se postuló allí con los estudios de Mendel, por cierto, interesante, ¿no? Eso revolucionó el mundo científico y fue a una escalada extremadamente rápida en comparación a todas las publicaciones científicas, a todos los descubrimientos científicos que previamente se habían establecido. Ya para el siglo XX ya nos acercamos ya pronto de estos antecedentes a lo que es la formulación de la complejidad y la racionalidad limitada, ¿no? Lo que es la complejidad, concretamente la complejidad organizacional. Ya a inicios del siglo XX, bueno, aparte de lo que vamos a mencionar aquí, se formula lo que es la teoría de la organización con Freddy Taylor y Fayol, que fueron ingenieros y postularon los principios de la administración, la administración científica, que fue retroalimentando de alguna manera también lo que se establece formalmente la complejidad organizacional. Esos trabajos se publicaron más o menos para la década de los 20, más o menos. Entonces aquí, pero lo que nos llama la atención desde el punto de vista ya más formal de lo que es la complejidad organizacional es la biología y los estudiosos de la biología, los organicistas, los cuales señalaron la existencia de diferentes niveles de complejidad de los seres vivos. Claro,
Y aquí después se abordó de las organizaciones, porque las organizaciones están comandadas o están integradas por seres vivos. Fíjense lo interesante de esto. Lo que dio origen al concepto de complejidad organizada. Ya se dio el origen del concepto, sin embargo, formalmente no se postuló todavía la teoría de la complejidad organizada. Ya para los años 30 del siglo XX, al principio holístico definido por Smoot, el todo no es igual a la suma de las partes, que ustedes muy bien lo conocen, que es una característica de todo sistema y todo su sistema. O en otra palabra, el todo es más que la suma de sus partes, y eso se ha demostrado inclusive matemáticamente. En 1939-1945 se dio un hecho interesante y lamentable, pero bueno, a veces al recurrir a la optimización de recursos, por la carencia de ellos, pues surgen nuevos ingenios, nuevas formas de gerenciar, nuevas formas de optimizar y a la vez esos conocimientos, una vez que pasen los conflictos bélicos, se utilizan para ser utilizados, se extraen y se formulan para ser utilizados en las organizaciones. Porque a la final también, si ustedes se dan cuenta, las organizaciones siempre mantienen una guerra estratégica con otras organizaciones. Y todos esos conocimientos que se generaron a la fuerza de alguna manera para ganar la guerra, se utilizan estratégicamente dentro de estas estructuras organizacionales. Y por eso es que ustedes han visto o conocen lo que es la investigación de operaciones. Investigación de operaciones, como muy bien la mayoría de ustedes saben, surge por este tipo de estrategias y tácticas que se llevaron a cabo para enfrentar al enemigo y buscar modelos matemáticos, en la mayoría de los casos, para solucionar problemas de optimización. Y allí, pues, en esa época, Occidente o los aliados buscaron la mayoría de científicos, como dicen aquí, matemáticos, neurocientíficos, ingenieros, que con su conocimiento postulan modelos para ser más eficientes los procesos, en este caso los procesos bélicos. Entonces, matemáticos, neurocientíficos e ingenieros dan origen al término cibernética, al desarrollar un lenguaje y técnicas que nos permitirán abordar el problema de control y la comunicación. Eso es lo que estudian realmente la cibernética. Esa es la postulación de leyes generales de control y la comunicación. Y establecen y dan postulados en los cuales dicen que los sistemas se autorregulan y que ellos lo hacen a través de ciclos de retroalimentación. Ellos esas estructuras aprenden a través de este tipo de comunicación. Entonces, lenguaje de técnica que nos permitirán abordar el problema de control y la comunicación en general aplicado a la investigación militar, que después se llegó a denominar investigación de operaciones. Muy conocido por ustedes que Bertalanffy, von Bertalanffy, o Louis von Bertalanffy, plantea la primera formulación de un marco teórico comprensible para describir los principios de la organización de los sistemas vivos. Esto fue en 1950 y creo que 4 años más tarde formula, valga la redundancia, formalmente la teoría de los sistemas. Entonces Bertalanffy plantea la primera formulación de un marco teórico comprensible para describir los principios de organización de todos los sistemas vivos, y todos esos principios obligatoriamente nosotros los debemos conocer. Bueno, entonces ya desde 1950 al presente se enumera, se dicta ya formalmente lo que es la complejidad organizada, ¿no? Que es un conjunto de elementos interrelacionados pero heterogéneos y que de alguna manera ellos se autorregulan. Entonces, ella ha sido abordada desde diferentes disciplinas. Lo que es la cibernética, que ya lo dije, que es el control y la postulación de leyes generales de la comunicación y que tiene la característica, según los subpostulados, de que los elementos que forman parte de esos sistemas aprenden con la retroalimentación y a través de ellos se autorregulan. Eso es lo que plantea fundamentalmente la cibernética. Y después tenemos lo que es la cibernética de segundo orden, que no solamente plantea lo anterior, sino que considera el elemento, el observador
con respecto a esa retroalimentación que están llevando a cabo los sistemas y subsistemas, y que ese observador también aprende de ello. Se establece pues que el conocimiento se construye a partir de la autorregulación de los sistemas, igualmente que lo anunciado anteriormente, pero que el observador aprende conjuntamente de ello. Luego tenemos, por ejemplo, la epistemología genética. Sabemos, y ustedes ya han investigado, que la epistemología estudia la generación del conocimiento, pero aquí lo postula formalmente con la genética y dice que es una rama de la psicología que estudia cómo los seres humanos, de qué manera, de qué forma aprenden el conocimiento, adquieren el conocimiento, cómo lo regulan, cómo lo aprenden y cómo lo aplican. Y pues así tenemos por lo menos la teoría de la autoorganización, que simplemente representa un proceso que explica cómo surge el orden dentro de una interacción, cómo se establece un orden a partir de la interacción de los elementos desordenados dentro de una determinada estructura organizativa. La teoría de general de los sistemas, que ustedes muy bien saben las características que tienen los sistemas, la autorregulación de los sistemas, sistemas abiertos, sistemas cerrados, la globalidad de los sistemas. Bueno, eso es un elemento que ustedes saben de alguna manera mejor que mi persona. Tenemos la geometría fractal, que interesantísima. Yo inclusive cuando era estudiante, leí varios libros sobre lo que es la teoría del caos y su relación con la geometría fractal, y me encantaban algunos fractales en los cuales era fascinante ver cómo unos patrones matemáticos de figuras geométricas se repetían hasta el infinito. Es interesante, y eso de alguna manera también refuerza lo que es la complejidad organizacional. Tenemos la teoría de las autómatas celulares, modelos matemáticos que describen cómo evolucionan las células de una materia en función de las reglas de programación y colisiones locales. Tenemos, por ejemplo, la termodinámica de los procesos irreversibles, que son aquellos que no pueden ser invertidos, o sea, hacer un seguimiento a través del tiempo, porque son bastante complejos, modelos aún bastante complejos. Tenemos, por ejemplo, la teoría de la autopoiesis, que describe los seres vivos como sistemas que se presentan a sí mismos como perdurables a través del tiempo. Y la teoría de la catástrofe, o sea, son modelos o métodos matemáticos que estudian cómo los sistemas pueden experimentar cambios repentinos en su comportamiento. Entonces, lo interesante de esto es que la teoría de la complejidad organizacional no es un hecho que se presenta así solo. Primero se formula, y a través de lo que ha evolucionado a través del tiempo, fundamentalmente en los últimos 50 años, se ha retroalimentado de otras teorías que de alguna manera han reforzado y han complementado su aplicación al ser tomadas o a ser consideradas por las diferentes organizaciones, y que estas organizaciones tienen que ser administradas, tienen que ser gerenciadas o eficientemente, y con la ayuda de estos postulados, de estas teorías, pues se pueden lograr esos objetivos, principalmente los objetivos de incremento o mejora de la productividad. Así tenemos, por ejemplo, la racionalidad limitada, que es muy interesante porque desde el punto de vista de la gerencia, más que todo la administración de la mercadotecnia, siempre se hacen campañas de promoción y publicidad, y tentando al consumidor para que adquiera los insumos. Sin embargo, no es así nada más. Hay un ser humano que tiene racionalidad, que esa teoría se formuló, y después vino esta, en la cual, bueno, hay una racionalidad limitada. O sea, yo supuestamente voy a un mercado de oferentes y adquiero el producto y adquiero el más barato, pero hay elementos, tropiezos, que a lo mejor
condicionan esa racionalidad y nacen estos postulados que la formulan, que dicen, bueno, hay una racionalidad, pero esta racionalidad está limitada por los elementos distorsionadores que se presentan en el medio. Entonces es un modelo de racionalidad humana propuesta para modelizar en ciencias sociales. Por eso es que es muy seguida en la administración y en la economía. Especialmente en economía. La forma concreta de actuación de los agentes sociales. Cómo actúan ellos ante elementos que están presentes dentro del medio y que pueden condicionar la toma de decisiones. Supuestamente es una decisión racional, pero hay elementos que pueden distorsionar esa decisión. Entonces, Herbert Simon, que es un premio Nobel de Economía de 1978, en Models of the Man, Modelos del Hombre, señala que la mayoría de las personas son solo parcialmente racionales. Fíjense, son solo parcialmente racionales. No como lo estipula la teoría de la racionalidad. El hombre no es totalmente racional. Hay elementos que distorsionan esa racionalidad. Ajá. Y que de hecho actúan según impulsos emocionales, no totalmente racionales en muchas de sus acciones. Y la mercadotecnia se va a encargar de eso. Puede ser que la persona, el ente, tenga una decisión tomada para la adquisición de un determinado producto, pero el medio, el mercadeo y otras circunstancias hacen que se distorsione esa decisión eficiente que previamente se haya tomado y le obligue de alguna manera a tomar otro tipo de decisión. O sea, la racionalidad allí está presente, pero parcialmente. Racionalidad limitada de Torres 2017. Entonces, este modelo surgió como reacción a las teorías de la racionalidad, muy populares en las ciencias políticas y económicas, que proponen que los humanos somos seres racionales y que decidimos cuál es la solución óptima en principio, pero eso no es así. Inclusive en las mesas directivas, una persona, a mí me pasó porque yo asesoraba empresas en las cuales uno formula modelos de matemáticos o resultados de software en que dice que el proceso es eficiente de tal manera, pero ya el gerente general no lo considera por otros elementos. No es que sean malos, sino que otros elementos de política, de economía, y en los cuales consideran y razonan lo que se les está presentando, pero ellos están conscientes de que hay otros elementos que obligan de alguna manera a que no se tome la decisión que sea el 100% eficiente. Entonces, que los humanos somos seres racionales que decidimos cuál es la solución óptima para cada problema utilizando toda la información disponible. Eso sí, para considerar una decisión con racionalidad, pues deberíamos tener a la mano toda la información. De lo contrario, pues no tiene sentido. Y hoy en día ustedes lo saben, si no contamos en los mercados bursátiles, o no solamente en los mercados bursátiles, sino en cualquier proceso del desarrollo evolutivo de nuestra vida con información actualizada, inclusive pronosticada, pero en buena forma, nosotros no podemos tener o considerar decisiones racionales. Entonces, no obstante, según Simon y los autores que lo sucedieron, es muy difícil tomar decisiones totalmente racionales, porque nuestros recursos para procesar la información son limitados, en especial cuando los problemas son complejos, como suele ocurrir en la vida cotidiana. Y más que todo, estimados amigos, en la vida cotidiana que se desarrolla en las empresas, en las estructuras organizacionales, y que de alguna manera ustedes van a trabajar, porque ustedes no van a trabajar solamente con una PC, con un software, con un sistema operativo, ustedes van a interrelacionar con estructuras organizacionales, ya sea que estén adentro o sean ustedes sus suministradores de software, ustedes van a tener que tener esa interrelación. Entonces hay elementos que van a afectar de alguna manera las decisiones eficientes que ustedes puedan otorgar al medio organizacional en donde se van a desarrollar. Entonces el modelo de racionalidad limitada afirma que las personas usamos los heurísticos, fíjense, los heurísticos a la hora de encontrar soluciones. ¿Pero qué son los heurísticos? Los heurísticos se definen como reglas generales y sencillas que usamos para resolver problemas. Entonces, ella afirma eso, que las personas usamos los heurísticos a la hora de encontrar soluciones, los elementos más sencillos, más generales para resolver problemas. Y eso está bien,
Sin embargo, hay una realidad en la cual nosotros tropezamos. Por eso es que muchas veces en los modelos matemáticos, para poder solucionar un problema, nosotros nos valemos de supuestos, pero esos supuestos tienen que ser planteados cuidadosamente porque en la realidad, pues, son difíciles de modelizar. Bueno, con esto hemos visto esta clase, vamos avanzando poco a poco y bueno, nos queda solamente desarrollar la tarea. Entonces, hasta la próxima clase, mis queridos y talentosos muchachos.